en toda la región latinoamericana. El objetivo es que conozcan un poco la perspectiva de cómo está el sector de hidrocarburos en Venezuela ahora a partir del 2026. Nos acompañan dos personas que nos van a dar dos visiones, una desde una fotografía más ampliada de todo el sector y después nos vamos a ir a la parte regulatoria. Iniciaremos con Antero Alvarado. Bienvenido, Antero. Antero es socio director de Gas Energy en Latinoamérica desde el año 2012, consultora regional enfocada en gas natural. Es presidente de la Cámara Gas Forum y miembro del Energy Chamber en Trinidad y Tobago. Además, complementa su ejercicio como profesor de gas natural en el IESA Business School y la Universidad Central de Venezuela. Tiene más de 12 publicaciones, coautor de más de 6 libros y es columnista experto en la revista Energy Advisor del Inter-American Dialogue en Washington, en el Energy Economist del Instituto de Francia de Petróleo y FP en París. Seguido va a presentar Juan Carlos Prorrisques, quien es abogado mención magna cum laude de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Derecho en Texas y es doctor en Derecho summa cum laude, profesor en este momento titular de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, además de ser miembro de la Junta Directiva. Es director de la Cámara Británica de Venezuela, donde también sirvió hace varios años como presidente, socio director y administrador de Dentons Venezuela. Bienvenidos. Voy a empezar, no sé si pueden ver la presentación. Sí, perfecto, Antero. Ya está la Perfecto. presentación. Bueno, nada, comentarles que somos un país hermanos, tenemos mucha tradición petrolera en Venezuela, hay muchos nexos que nos unen con Colombia, pero creo que también vale aclarar algunos puntos que quizás se conoce poco del mercado de gas de Venezuela en Colombia, ¿no? Bueno, antes que todo tenemos unas reservas de gas alrededor de 200 TCF. En Colombia, pues las reservas están a casi que alrededor de menores a los 3, 2,5 más o menos. O sea, quiere decir que quizás Venezuela tiene algo que ofrecer a Colombia, ¿ok? Sin embargo, el 80% de esas reservas están asociadas al crudo y el grueso de esas reservas están en el mar, están en la zona offshore, repartidas entre la zona de Cardón 4, donde está el Campo Perla, y quizás en Colombia esto es algo que conocen mucho, y después en el oriente del país, cercano a la región de Trinidad y Tobago. Por lo tanto, Venezuela quizás en un primer momento puede ser un proveedor de gas natural vía gasoducto a los países vecinos, ¿ok? Después tenemos una realidad de que tenemos una producción de gas que declinó entre el 2016 digamos, el 2026, casi a la mitad. Pero lo que le quiero mostrar aquí es que esto ha cambiado un poco porque usamos muchísimo gas para reinyección en campos petroleros y ya eso no se está haciendo. Y tenemos una nueva realidad, que no es tan nueva, pero es un tema ambiental muy complejo, que es la quema, pérdida y venteo de gas en Venezuela. Es decir, producimos más gas y quemamos más gas de lo que consumimos en el mercado interno. Tenemos un mercado interno de 1,6, 1,7 BCF día, que eso viene a ser un tamaño un poco más grande que el mercado de gas en Colombia, que quizás es un mercado interno más parecido al tamaño del que tiene Brasil, pero hay 2,3 BCF de quema de gas, pérdida de gas diariamente. Entonces eso es una realidad y eso es un tema que hay que atenderlo. Hay que ver la manera de recuperar ese gas para usarlo de una manera diferente. Y parte de la no resolución de ese problema es la creencia de que ese gas debe ser vuelto a reinyectar en campos petroleros en el oriente del país. Y lo que nosotros estamos viendo es que quizás eso no va a ayudar a aumentar la producción en los campos de oriente por temas de la estructura de esos yacimientos, precipitación del asfalteno, pérdida de presión. Por lo tanto, creemos que el oriente del país se va a convertir en una nueva provincia gasífera. El tema es que no sabemos qué hacer con tanto gas. Como ustedes ven, si quisiéramos meter todo ese gas en el sistema, pues no habría mercado para tanto gas.
Después tenemos un mercado, una infraestructura de gas que va desde por toda la zona norte del país, ¿ok? Que atiende todos los estados industriales de Venezuela, pero hay zonas que todavía no están cubiertas por el gasoducto, como los estados andinos, Trujillo, Mérida, Táchira, ¿no? Tenemos una frontera muy dinámica entre Cúcuta y San Antonio, pues lamentablemente ahí no hay manera de llevar gas con gasoductos, pero pudiera ser una opción el tema de los gasoductos virtuales, ¿no? Sabemos que Cúcuta puede estar pagando precios altísimos de gas natural por también estar aislada del Sistema Nacional de Gas en Colombia y que es un gas que pudiera pues proveerse de distintas fuentes, ¿ok? Y después tenemos el tramo del gasoducto que está entre Maracaibo y Ballenas. Quiero mostrar ese gasoducto completo porque en Colombia pues se ha entendido de que el gasoducto Antonio Ricaurte está aislado del sistema venezolano, cuando al final lo que vemos es que está completamente conectado. Sin embargo, existen varios cuellos de botella que impiden que mayor gas de distintas fuentes pueda fluir hacia la ciudad de Maracaibo. Bueno, tenemos el tema del gasoducto binacional, que creemos que es una oportunidad interesante. Es un gasoducto que se construyó en 6 meses. En el año 2007, entró en funcionamiento en el 2008 y se importó gas Ecopetrol Chevron hacia PDVSA hasta mediados del 2015. Eso fue un negocio muy beneficioso para todos los actores, sobre todo que PDVSA pudo liberar volúmenes de diésel y hacer su matriz de generación eléctrica en Maracaibo pues mucho más limpia y confiable. ¿Okay? Hay una capacidad de 480 millones de pies cúbicos nominal. Bueno, el contrato binacional habla de que el gas debería llegar a frontera entre 900 y 1.200 libras y hay pues 88 kilómetros del lado colombiano y después hay 200 kilómetros del lado venezolano. En fin, o sea, lo que sí vemos es que hay que reparar ese gasoducto del lado colombiano, del kilómetro 7, hay que reparar unos cuantos kilómetros, aproximadamente entre 5 y 7 kilómetros, y del lado venezolano el gas está empacado, es decir, hay gas venezolano hasta la frontera. Hay que reparar la parte que va desde Majayura hasta el kilómetro 7 y después entendemos que hasta Ballenas eso está bien, ¿no? Las subestaciones. Pensamos que puede haber un orden de reparación entre los 30 y 50 millones de dólares, pero lo que sí vemos es que si se quiere dar mayor uso a ese gasoducto hay que hacer unas inversiones más grandes en compresión para que ese gas entre en especificaciones y que también haya una ampliación del gasoducto Ulea-Muay, que es el que baja el gas desde Cardón hasta la ciudad de Maracaibo más o menos. Entonces, eso hay que hacerlo. Y es una oportunidad interesante pues, para empresas colombianas, ¿no? También, además de eso, además Cardón 4 es un campo que tiene 19 TCF de reserva, un campo que pudiera dar muchísimo más de lo que está produciendo hoy en día. Sin embargo, hay unas situaciones comerciales que hacen de que pues PDVSA es el único comprador de ese gas y hay que ver la manera de que haya en cambio en el mercado venezolano, de que hayan otros actores que puedan comprarle gas a un actor como Cardón 4. También quería mostrarles aquí, alrededor del gasoducto binacional hay campos con gas asociado. Tenemos Petroguarao, que tiene 0,82 TCF de reserva, Petroguayú 0,18, Bielo Venezolana 2,28. Un solo campo tiene todas las reservas de gas en Colombia. Petrocumarebo también tiene un poquito de reservas de gas. Baripetrol, muy cercano a la zona de Cúcuta, medio TCF. En fin, hay alrededor de la frontera con Colombia campos que requieren inversión, que requieren actores que vengan y que tengan una visión de mayor uso de ese gas, porque esos son campos petroleros. Pero hay un gas asociado que hay que buscarle pues, la manera de darle uso. Y Colombia creemos que con lo que está pasando van a haber unas señales de precio muy interesantes y que puede hacer de que, digamos, más actores quieran vender ese gas en Colombia. También nosotros hemos corrido unos escenarios. Okay, esta es la producción de gas en Colombia, que ustedes ven en la base, en color negro, y hemos querido graficar en color rojo lo que pudiera aportar en un escenario muy modesto de hasta 150 millones de pies cúbicos el gas de Venezuela, que junto con el gas de Sirius, que viene de costa afuera a Colombia, pues es un gas que va a ayudar a crecer demanda. ¿Okay? Es un gas
como pensamos que el gas de Venezuela puede ser un gas que puede ir destinado al sector industrial, un sector que no puede, digamos, pagar un gas muy costoso de LNG, y después vemos cómo van a estar los distintos proyectos de regasificación en Colombia. ¿Ok? En fin, Colombia se está preparando para ser un país importador de gas, pero tiene que amarrarse a contratos a largo plazo, usando referenciales de marcadores como el Henry Hub a largo plazo, y Venezuela pudiera ser una fuente de suministro que tiene que ganarse la confiabilidad para que ayude a ser una fuente adicional a la oferta de gas que se le viene a Colombia más a futuro. Y para terminar, pues bueno, saber que Colombia pues, se ha convertido en un importador de gas natural y el GNL lamentablemente no va a ayudar a crecer demanda. Hemos visto que la demanda de gas en Colombia pues ha ido migrando a otros combustibles como el GLP, ¿ok? Por esa señal de escasez. Y los precios en Colombia lo que vemos es que van a ir pegándose a la paridad de importación. Esos precios que veamos en Colombia a unos precios entre 5 o 6 dólares, pues eso va a ir tendiendo a subir cada vez más. Hay una experiencia, hay un gasoducto que usó Venezuela para importar gas entre el 2008 y el 2015 y que se requieren unas inversiones para ponerlo en funcionamiento. Digamos, habilitar ese gasoducto es abrir el mercado a grandes reservas de gas en un punto de entrega clave en Colombia, que es Ballena, que es de un sitio donde se puede bajar el gas al interior. ¿Ok? Igual, Venezuela también tiene una balanza comercial muy negativa con Colombia. Básicamente compramos muchas cosas en Colombia y nosotros de Venezuela vendemos pocas cosas a Colombia. Y creemos que el tema del gas natural puede ayudar a reajustar esa balanza comercial. ¿Ok? Y Venezuela va a estar abierto, digamos, a todo el mundo está mirando la faja del Orinoco, todo el mundo está viendo cómo conseguir cargamento de crudo, pero aquí hay un nicho muy importante donde las empresas colombianas tienen un know-how, empresas distribuidoras de gas, comercializadoras de gas, transportistas de gas, van a tener un rol importante y una oportunidad de negocio importante en Venezuela. Bueno, eso es lo que les quería compartir y creo que tuve menos de los 15 minutos. Excelente, Antero. Muchísimas gracias. Vayan anotando sus preguntas porque vamos a tener una discusión al final para que puedan hacerle las preguntas a Antero y a Juan Carlos. Juan Carlos, si puedes conectar tu presentación, porfa. Muchísimo gusto. Un minuto, por favor. ¿Se ve la presentación o no se ve? Todavía Se ve no tu se ve, email. Juan Carlos. Se ve tu Ups, email. esto no debería verse. Estamos viendo Disculpe, tus correos electrónicos. ahí Estamos estamos viendo viendo mi tus pantalla. correos, tu No sé pantalla. algo malo. Menos mal que no tengo cosas malas acá que puedo mostrar. Déjame hacer esto y empezar de nuevo. Algo pasó. Un segundo, por favor. Oh, perdón. Ahora sí se Ahora ve. sí, ahora se ve, sí. Sí, ahí ya lo puedes Ponla poner en abajo. ponla en modo presentación abajo para que Se la ve, se podamos ver completa. Listo, Perfecto. ve bien ahora. Em, listo. Muchas gracias. Disculpen el problema técnico. No estoy tan familiarizado con Teams, sino con Zoom. Pero ya estamos conectados y de verdad muchas gracias a la cámara, a las cámaras por la invitación. Un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy. Y realmente yo quería darles un resumen de los cambios más importantes en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que acaba de ocurrir en Venezuela el 29 de enero del mes pasado, en el cual se cambió realmente de manera sustancial el marco regulatorio e inclusive las oportunidades de participación e inversión en el sector de hidrocarburos en Venezuela. Este era un sector que legalmente, de acuerdo con la ley del 2006, estaba reservado para las empresas mixtas principalmente en su forma de operación, y ahora le están dando entrada a la participación privada de una forma importante y muy relevante, el cual cambia la manera de hacer negocios en Venezuela desde el punto de vista de hidrocarburos. Realmente el marco general lo que hace es una necesidad de modernizar el régimen de hidrocarburos, flexibilizar la incorporación de mecanismos que tenían contractuales para poder participar y la atracción de inversiones en el sector que garantice mayor seguridad jurídica y además simplifica el régimen fiscal. Es decir, todo luce muy bien en papel y creo que en la práctica también, por lo que ha venido ocurriendo en Venezuela
desde el mes de enero en adelante hasta los días actuales. La ley establecía algo que la gente solicitaba con mucha frecuencia, que era que a marco legal pudiera regularse esquemas de mediación y arbitrajes como métodos alternativos a la jurisdicción ordinaria. Esto obviamente permite pactar mecanismos ágiles y especializados alineados con prácticas internacionales en materia energética. Esto es importante porque lo establece expresamente la ley, pero la licencia 50 que salió de la OFAC dice que debe aplicar ley americana y debe aplicar jurisdicción americana también. Entonces hay una pequeño, no importante conflicto de leyes entre lo que dice la ley venezolana, que permite el arbitraje o métodos normales alternativos a los tribunales en materia de jurisdicción y foro de conflictos, con la licencia OFAC, que entonces establece un parámetro diferente. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, pareciera que para las personas que van a aplicar la licencia OFAC, las seis compañías importantes a las cuales le han permitido expresamente hacer todas las operaciones primarias en Venezuela y su funcionamiento adecuado en las empresas mixtas, ellas van a tener que aplicar ley americana, que tendrá que escogerse cuál, probablemente será la de Texas por la tradición venezolana. Y por otro lado, en caso de disputa sobre ese contrato en particular, probablemente va a tener que discutirse en Estados Unidos. Mientras que todos los contratos que se hagan en Venezuela, de esas empresas mixtas con otras personas, jurídicas contratadas o subcontratadas, ellos sí podrán establecer un foro distinto y podrán aplicar ley venezolana. Este es un cambio importante en la forma de resolver conflictos en Venezuela, y me refiero más a lo que dice la ley, más allá de lo que dice la licencia de la OFAC. Pero lo principal, creo que lo que más les interesa a ustedes desde este punto de vista, es la inmensa participación que le dan al sector privado en todas las actividades primarias de hidrocarburos en Venezuela. Básicamente le dan un control y un manejo de su actividad de forma tal que no solamente pueda hacer explotación, comercialización y sobre todo lo más importante, comercialización, que ahora lo pueden hacer privadamente, lo cual antes no lo hacía, pues la comercialización lo tenía reservado a Petróleos de Venezuela. ¿Qué se hace con esto? Bueno, básicamente dinamizar y ampliar las capacidades operativas del sector, de manera que no sea solamente el sector público venezolano, sino también el sector privado que pueda operar completamente en la cadena de suministro. En relación con las empresas mixtas, que era el modelo que se estaba utilizando en Venezuela desde el año 2006, era un modelo en el cual la participación estatal era de más de un 50%, aunque en la práctica era casi más de un 60% en todas las empresas mixtas, y los privados tenían una participación de hasta un 40%. No es necesariamente lo que decía la ley, porque la ley decía una participación mayoritaria por parte del Estado, que lo ejerce a través de la Corporación Venezolana de Petróleo, la CBP, en el cual tenía cerca de un 60% de casi todas las empresas mixtas, sino que ahora le dan también en las privadas tenían solamente hasta un 40%. Eso no lo decía la ley, pero en la práctica. Ahora la ley actual te dice básicamente que estos porcentajes pueden cambiar y el sector público podrá participar hasta digamos, con una mayoría accionaria de un 50%, como mínimo, 50,1%, y el privado puede tener 49% sin ningún problema, asumiendo que van a operar mediante el régimen de empresas mixtas. Pero adicionalmente las empresas mixtas de hace un par de años en Venezuela se estaban utilizando un modelo distinto, que era un modelo que estaba basado en la ley antibloqueo y que refería principalmente unos contratos de participación productiva. Eran unos contratos básicamente de servicio de operación, en el cual el privado podía también manejar la cadena de suministro completa de las actividades primarias, pero estaba prevista en una ley que era la ley antibloqueo. Ahora la nueva ley orgánica de hidrocarburos establece los dos, tanto la participación de empresas mixtas o la participación en contratos de participación productiva o convenios de asociación que se puedan establecer. Y esa es la diferencia principal. Antes era solamente nueva empresas mixtas, la ley de hidrocarburos del 2006, y ahora a partir de la ley de hidrocarburos de este año, también empresas mixtas, pero modelos contractuales modernos, ágiles, dinámicos para la empresa privada, que inclusive pueden manejarlo un 100% mediante uno de estos llamados contratos de participación productiva. ¿Qué establece esta nueva ley que lo hace más muy atractivo para cualquier inversionista extranjero? Básicamente, no solamente que le dan a los privados, inclusive la empresa mixta también puede transferir las actividades primarias a entes privados, sino que además se establece ya en ley el equilibrio financiero, equilibrio económico-financiero con ajustes contractuales. Y esto es muy importante porque establece básicamente la estabilidad económica en los contratos. Si cambia algún tipo de legislación
que modifique las condiciones en las cuales los privados entraron en este tipo de contratos, pues van a tener que establecer un equilibrio financiero para restablecer la condición favorable que ya tenían. En relación con las empresas mixtas per se, también se agiliza su funcionamiento. Básicamente las va a aprobar el presidente y simplemente le hace una notificación a la Asamblea Nacional de cómo va a regir el régimen de las empresas mixtas, pero no requiere la aprobación legislativa como era anteriormente. Es decir, básicamente establecen que la notificación a la Asamblea Nacional es simplemente posterior y no previo, es decir, no se requiere su aprobación previa para que la empresa mixta pueda funcionar. Obviamente también establece de manera muy importante que se excluye de su aplicación la ley de contrataciones públicas, que normalmente solía establecer un montón de requisitos adicionales a las actividades de hidrocarburos que nos referimos en la mañana de hoy. Las condiciones del accionista minoritario cambian completamente en la nueva ley. Porque, bueno, digamos, las empresas mixtas, el Estado tiene que tener más de un 50%, pero de nuevo, como decía antes, el minoritario podría ser hasta 49% sin ningún problema. Y adicionalmente puede ser autorizado para comercializar y gestionar todas las operaciones. Este es un cambio radical porque bajo el régimen anterior era solamente la empresa mixta con participación mayoritaria del Estado quien podía hacer la comercialización, que al fin y al cabo es una de las etapas más importantes de la actividad primaria. No es solamente explorar, no es solamente producir, no es solamente extraer el petróleo, sino más comercializarlo y que le den la facultad al privado, el cual ya estaba sucediendo bajo algunas licencias privadas en Venezuela, pero públicamente no se podía hacer, salvo licencias públicas, y ahora la ley lo dice claramente que lo puedes hacer. Y este nuevo modelo contractual es un modelo distinto a lo que había pasado en Venezuela tradicionalmente. En Venezuela existió durante muchos años y todavía existen empresas de servicio, el cual tú le das la facultad para desarrollar una actividad en los pozos y esas van, desarrollan su actividad y le pagas. Esto es completamente distinto porque el privado asume todos los riesgos, todos los costos y la gestión de la actividad. Y esto es una forma distinta de hacer negocios de hidrocarburos en Venezuela, parecido a lo que establecían los contratos de participación productiva, pero principalmente lo establece con rango legal y con rango de ley orgánica. Además, establece también la posibilidad que tú puedas recibir el pago no solamente en dinero, sino también en beneficio o en un porcentaje de los hidrocarburos extraídos. Y básicamente, y es un poco parecido al régimen concesionario que se utilizó en Venezuela hace varias décadas, a la terminación del contrato y básicamente una reversión, perdón, que básicamente consiste en un retorno de los activos que se han hecho en el área de la zona determinada sin compensación o sin inversión alguna para quien lo estaba manejando. Esto es importante porque si tú estableces un contrato de 20 años prorrogable por 15 años más, a la hora de la terminación ocurre la reversión, que todos los bienes que se han creado, que se han establecido en esa zona geográfica, van a regresar al Estado sin costo alguno. Y es muy parecido al régimen de concesión que hay en varios países de América Latina. Otro de los temas más importantes de esta reforma ha sido un régimen fiscal modernizado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, bajo el régimen de las empresas mixtas, lo que llaman el government take, es decir, lo que el gobierno se llevaba con ocasión de la producción y el contrato otorgado, podía llegar hasta casi un 90% de la producción. No solamente por temas de regalías, impuestos, el impuesto sombra, el impuesto a costos excesivos, las leyes para fiscales, pero era una participación fiscal sumamente alta en beneficio del gobierno nacional. Esto cambió y bueno, también las regalías que estaban antes, que era también un 30%, si tú sumabas todo, a casi un 90% que el negocio tenía que dejarle al gobierno en tema fiscal. Esto cambió de una manera muy interesante, porque dice que ahora las regalías podrán ser de hasta un 30%. Y esto es importante porque contractualmente quizás pueda establecerse un régimen distinto. En la gran mayoría de los países en América Latina hay una regalía entre un 10 y un 18%, y acá podrá establecerse contractualmente una regalía inferior al 30% que ya existía. Pero además se establece un impuesto integrado de hasta 15%, y de nuevo, de hasta 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser menor a ello, y las partes podrán establecer contractualmente de la forma que lo dirige el ministerio mediante su función controladora, es cuál va a ser el régimen que se va a establecer. Y al final, si tú empiezas a sumar el government take, que lleva a un 90%, lo baja a un 60%, depende de la zona que nos ocupemos, pero un impuesto integrado
hasta 15% y regalías hasta un 30%, realmente moderniza y pone a Venezuela en la vanguardia de las leyes del régimen fiscal del que debe uno aportar por las actividades primarias realizadas y por las actividades completas que se manejan bajo la ley de hidrocarburos. Al final se establecen varios incentivos y varias exenciones fiscales. Entre los incentivos acá en Venezuela y las exenciones hay cosas importantes, porque en Venezuela, además del government take que les estaba conversando antes sobre el porcentaje que la gente puede tener en el régimen de los hidrocarburos, lo que termina pasando acá es que normalmente, aparte del impuesto nacional, se discutían mucho los impuestos municipales y los impuestos estadales. Bajo esta ley se dice claramente que estas actividades que estamos manejando no tendrán tributos municipales ni estadales, lo cual ayuda a concentrar un poco el poder fiscal central o federal en el país, pero además elimina el problema que solía haber con los municipios y los estados sobre los impuestos que querían imponer sobre las actividades de hidrocarburos. Y además se establecen en corporaciones de exoneraciones importantísimas. Se eliminan los costos adicionales, el impuesto a la sombra, el impuesto a precios excepcionales, el llamado COPEYE, y esto elimina y establece un régimen de government take mucho más bajo, y mucho más moderno y cónsono con lo que se hace en otros países. La comercialización de los hidrocarburos es quizás el punto más importante de todo esto. Básicamente, no solamente das la actividad primaria, sino se la das completa. La reforma permite claramente que la empresa mixta o las empresas privadas autorizadas comercialicen sus hidrocarburos de forma directa, siempre bajo condiciones que aseguren precios competitivos y el cumplimiento de obligaciones ambientales y fiscales. Pero no es lo mismo que una empresa con control del Estado 60% trata de comercializar los hidrocarburos y, de nuevo, no nos olvidemos que todavía el sector sigue bajo régimen de sanciones americanas en Venezuela, sino que además lo puede hacer el privado directamente o la empresa mixta. Y de último, que creo que es importante en los minutos que me dieron, es que se establecen varias disposiciones derogatorias de varias leyes que habían establecido este régimen un poco excesivo por parte del Estado en cómo controlaba el régimen de hidrocarburos en Venezuela desde el año 2006 a un régimen moderno, un régimen contemporáneo, y por supuesto incorporan algunas figuras como estaban ya en la ley, como explicaba la ley antibloqueo, sobre estos contratos de participación productiva, preservando condiciones previamente acordadas, que también es muy importante con base al equilibrio financiero que le estábamos hablando minutos atrás. Y creo yo que también, como cualquier ley, establece un régimen transitorio, porque algunas cosas van a entrar en vigencia a partir de la publicación, otros le dan unos lapsos determinados al ministerio para que pueda hacer las consultas e implementar lo que es necesario para adaptar la industria petrolera venezolana a un régimen moderno y altamente eficiente, que es lo que esperamos. Y con esto yo realmente termino un poco mi presentación, pero más que la interesantísima presentación de Antero y la presentación regulatoria de nosotros, lo que queríamos conversar con ustedes, cualquier pregunta y respuesta que puedan tener, para poder dar respuesta a las inquietudes que puedan tener y agradecerles mucho su tiempo en la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente. Ya por aquí nos están escribiendo las preguntas y uno de los temas que asoman la audiencia, ahorita les voy a decir más o menos qué empresas están para que tengan idea de... tenemos a Shell Venezuela, tenemos a Clyde & Co., Estado Lab, Star Seguros, Eco Energy Limited, Kent Energy, Geocorp, Alliance International Advisors, bueno, la gente de Dentons, por supuesto, Enlace Banca de Inversión, Howden, John Crane Venezuela, SCE, Sierra Col Energy, Baker McKenzie, Zona Franca Las Américas y Pilgrim Security. A lo mejor si hay otra empresa me la escriben, por favor. Y la primera pregunta que hacen es a partir de qué tan afectada está la infraestructura de transporte de hidrocarburos en Venezuela por temas, por ejemplo, de apoderamiento como los que se ven en Colombia, por ejemplo, con la proximidad a las actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Qué pudieran ustedes aportar a esta inquietud? Mira, muchas de las, digamos, históricamente en Venezuela no hemos tenido los problemas de seguridad que tiene Colombia con grupos irregulares en sabotaje de oleoductos, gasoductos. Quizás aquí los problemas más bien son de mantenimiento, que no se han hecho mantenimientos correctivos, en muchos gasoductos, pues muchos acumulan ya horas pasadas.
Entendemos que uno de los últimos grandes mantenimientos que se hicieron en los gasoductos en Venezuela fue 2014, con lo cual hace que, digamos, esté todo por hacer. Pero bueno, al final, aquí en Venezuela no tenemos que lidiar con el tema de comunidades ni permisos ambientales tan fuerte como en Colombia. Digamos, vemos que quizás eso puede ser una ventaja, ¿no? Pero bueno, no sé si, y digamos, la minería ilegal, lamentablemente, es un problema, pero los que saben de geología saben que, pues bueno, donde hay, por lo menos en el caso de Venezuela, toda esa minería ilegal se ocurre debajo del río Orinoco y todo el tema petrolero está arriba del río Orinoco. Entonces no necesariamente hay, donde consigues petróleo no vas a conseguir diamantes, ¿no? Entonces son por un tema de rocas y formaciones. Pero no hay ese problema. No sé si hay otra pregunta. Sí, ¿me oyen ahora mejor? Y disculpen que no se escuchaba Sí, bien. Mucho Ah, mejor. ok. Sí, ya me... Les repito otra vez rápidamente la lista de empresas: Corporate Real Estate Advisor, Shell, Clyde Co., Estado Lab, Estar Seguros, Equen Energy Limited, Kent Energy, Geocorp, Alliance International Advisors, Embajada Británica, Enlace Banda de Inversión, Howden, John Cray Venezuela, SCE, Sierra Cole Energy, Baker McKenzie, Zona Franca Las Américas y Pilgrim Security. La próxima pregunta va con el tema y transportadora de gas internacional. Eh, la parte de oportunidades de las operadoras y de las empresas de servicio. ¿Cómo ven ustedes en tiempo el acceso a todas las oportunidades que se van a dar en el país? Bueno, yo creo que las oportunidades son inmensas y de hecho es lo que está ocurriendo en Venezuela, no solamente a partir de la promulgación de la ley, sino un poco antes que la gente sentía lo que iba a pasar. Esta fue una reforma de ley que se manejó bastante rápido, pero de manera muy eficiente y fue de las pocas veces que el proyecto aprobado en primera discusión no fue tan bueno como el que terminó aprobándose en segunda discusión. Digamos, creo que es un marco regulatorio importante en el cual abre un abanico inmenso de oportunidades para todas las compañías operadoras, las compañías de servicios en el país. Habiendo dicho esto, yo creo que también tienen que revisar un poco el tema de con quién van a trabajar y cómo van a trabajar. Algunas empresas tienen licencia, algunas otras empresas no la tienen y tiene mucho que ver con el acceso al mercado internacional y cómo la gente debe operar. Pero sin duda alguna, bajo la licencia respectiva, la perspectiva legal es completamente distinta y hemos hecho un giro copernicano de 180 grados de cómo es esto atractivo para la inversión tanto de empresas operadoras como empresas de servicios para ambas. No sé, Antero, si tú lo ves igual o lo ves diferente. bueno, yo no sé tú, pero yo desde el 3 de enero nunca había trabajado tanto en mi vida, o sea. Y sobre todo que en el caso colombiano, tengo que decirlo, había como un abismo, ¿no? El tema de sanciones espantó mucho inversión colombiana. Digamos, aquí vimos empresas brasileñas un poco más agresivas. El tema de sanciones no lo espantaba tanto, sino que, bueno, preguntaban, bueno, ¿cómo es el tema de sanciones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Y creo que en el caso colombiano, pues que, es que ni siquiera tomarse la foto, ¿no? Entonces, digamos, creo que esto abre muchas oportunidades de todas las fronteras que tiene Venezuela. La más dinámica es con Colombia. Es el único país de Venezuela que se habla castellano. Al final Venezuela comparte una frontera con Brasil, con Guyana, con Islas del Caribe, holandesa, y al final eso, digamos, hay que sacarle provecho, ¿no? Entonces, hay mucho interés en el tema de Venezuela. Empresas que antes pues, preguntaban de Venezuela solo para tener en el radar al país en temas de inteligencia, ya hoy en día nos preguntan dónde están los negocios, las oportunidades, entendimiento, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo con Juan Carlos, ahí, digamos, pero es que nos cuesta todavía a nosotros creer que todas estas cosas han pasado tan rápido. Y obviamente las empresas que ya tenían un pie en Venezuela o ya tenían cierto conocimiento, pues tienen una ventaja frente a las demás, ¿no? Por acá al respecto me comentan en cuanto a la parte regulatoria y a la parte de seguridad.
para las empresas internacionales, Juan Carlos. ¿Qué sugerirías tú en este proceso, en este tiempo de transición para ir trabajando desde sus empresas el ingreso o el estudio de las oportunidades en Venezuela? Bueno, digamos, hay una licencia general que ayuda a que la gente pueda venir, revisar, investigar, empezar a ver los contratos que quieren hacer, los campos que quieren buscar. Y realmente la fiesta, como dice Altero, empezó hace rato ya. Tenemos varias semanas en que muchas empresas internacionales, grandes, operadoras han venido, pero también han venido empresas pequeñas y empresas medianas que vienen a revisar qué modelo hay, con quién puedo trabajar, cómo lo puedo hacer. Y bajo la licencia general que existe, tú puedes venir y revisar todo eso. Ahora, a la hora de firmar el contrato, tendrás que ver con quién lo vas a firmar. Tú puedes trabajar por una empresa mixta o con una empresa que ya tenga una licencia, y si trabajas con esa compañía con licencia, el tema es mucho más sencillo, o buscar una licencia propia para actividades distintas con empresas que no lo tengan. Y yo creo que si esto se maneja adecuadamente, si esto se maneja coordinadamente con si lo que necesitas tu país o la empresa que va a venir de tu país es licencias venezolanas, es licencia para Venezuela, es ver cómo los vas a poder manejar. Es decir, ahí entiendo que en Washington, en el National Energy Dominance Council, hay una lista de personas que vienen para acá a hacer negocios en Venezuela, los cuales no son necesariamente americanos. Digo, no necesariamente americanas. Bueno, en la reunión que haya, que haya empresas operadoras que te den licencias que no son americanas, como es el caso de BP, como es el caso de Shell, como es el caso de Moreland Prom, como es el caso de Repsol y el caso de Eni. Son empresas que están operando acá y tienen su propia licencia. Lo que hay que buscar es si vamos a tratar de hacer todas las actividades como completas, integradas en el campo petrolero, buscar licencias respectivas a la hora de firmarlo, cómo lo vas a hacer, pero tienes que venir pronto a investigar, a ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que está disponible, porque cuando todo el mundo quiere es lo mismo, entonces obviamente la ley de la oferta y la demanda opera, pero yo creo que lo que más pronto vengan a investigar, revisar lo que hay, conseguir los bancos de datos necesarios para ver lo que realmente existe, creo que va a ser mucho más rápido y mucho más ágil. Yo diría que quienes no hayan venido, vengan ya, porque ya tienen facultad legal para venir a investigar. O sea que sugiero que lo hagan lo más pronto posible. ¿Abrimos micrófonos para alguna pregunta de la audiencia o seguimos recibiéndolos por aquí por WhatsApp o por el chat? Ahí hay una pregunta del tema de PDVSA. No sé si Juan Carlos, tú la quieres Sí, comentar. Pues Vale, interesante. perdón, no ¿cuál lo estoy creen que viendo. sea Está en el chat, cuál ¿o no? crees? No, te la puedo leer. ¿Cuál crees que sea la figura de PDVSA dentro de este nuevo modelo? Además, preguntan también cómo se evalúa la flexibilidad de los nuevos CPP en la reforma para mitigar riesgos geopolíticos de joint Bueno, venture con PDVSA. es que creo que la flexibilidad es inmensa bajo la nueva ley. Es decir, Petróleos Venezuela ha estado bastante castigada por el tema de las sanciones, la forma de operar y más los temas políticos que han pasado en nuestro país, pero va a seguir jugando un rol importante, en mi opinión, no solamente las empresas mixtas a través de la CBP, sino que van a ser una empresa mixta porque va a seguir teniendo más del 50% del control de las empresas mixtas. Pero el resto de las contratos de participación productiva tienen que negociar con ellos, tienen que ver cómo se van a establecer las condiciones, tienen que establecer condiciones razonables con parámetros internacionales, y pienso que el rol va a seguir siendo importante del Ministerio de Hidrocarburos y de PDVSA o la empresa que quiera crear que lleven las mismas funciones. Antero, Sí, no, de acuerdo. Esa no va, ahora, no va a desaparecer así de la noche a la mañana. Ahora, lo interesante es que inclusive teniendo PDVSA una mayoría accionaria en las empresas mixtas, la contratación de servicios por el nuevo modelo va a ser con el socio B, que es un poco el modelo Chevron. O sea, que Chevron teniendo, por ejemplo, 30% de participación en una empresa mixta, pues Chevron es el que te contrata, el que te paga en Bank of America con CL, digamos, obviamente tienes que pasar un proceso de due diligence con la empresa que te vaya a contratar, pero digamos, esto es un cambio importante. Antes, pues los prestadores de servicios tenían que pues, conocer al señor de contratación de PDVSA y eso daba pie para muchas cosas poco transparentes. Ahora, pues, al final lo que te están diciendo es que vas a contratar con una empresa IOC, una empresa internacional, y que vas a tener que estar más pendiente de los procesos licitatorios. También vemos de que muchas de esas empresas, cuando abren los procesos licitatorios, pues se dan cuenta que
Los prestadores de servicio en Venezuela a veces no están a los estándares, algunos, al estándar internacional. Entonces al final no pueden contratar con Chevron, entonces terminan contratando a una empresa de afuera. En fin, creo que ahí hay una oportunidad interesantísima a nivel de muchos niveles de negocio, de transporte, en temas de servicio a pozos, en fin, hay una, digamos, una infinitud de oportunidades que se abren hoy en día, pero eh, creo que en Venezuela al final todavía funciona de que hay que estar aquí, hay que tener una persona representante que vaya a hacer las visitas, en fin, muchas de esas cosas no se pueden hacer a veces a distancia, pues, ¿no? Correcto, y además yo agregaría que estas empresas privadas tienen que estar domiciliadas en Venezuela. Entonces, alguien tiene que estar acá, pero inclusive domiciliada legalmente en Venezuela. Y esto que dice Antero tiene una importancia capital, porque bajo las licencias que habían antes, o que no eran públicas, era un poco difícil saber cuáles eran los términos de contratación, porque las licencias eran privadas. Ahora, cuando tú le das una licencia general a varias compañías a poder operar, y tener mucho más claro, ellos van a contratar a personas de nivel, porque tienes razón lo que está diciendo. Si la empresa mixta empieza a ser operada principalmente en toda la cadena por la empresa privada, creo que el camino va a ser más expedito, más rápido, más transparente, pero obviamente las empresas tienen que estar acá, tienen que domiciliarse acá y contratar personal venezolano para hacer operaciones y seguir con las leyes que son aplicables al tema. Nos quedan 6 minutos para cerrar. Quisiera comentarle a todas las empresas, bueno, que estén afiliadas a cualquiera de las cámaras británicas en Latinoamérica, que una de las tareas que queremos poner sobre la mesa y que queremos apoyarlos, pues desde las diferentes cámaras que apoyan, que tenemos afiliadas las empresas no solo de Reino Unido, sino de los países en donde tenemos presencia, es que podemos ayudarlos a hacer esos enlaces, podemos apoyarlos en hacer esos nuevos encuentros, en darles la oportunidad de conversar, por ejemplo, con organizaciones que ya estén montadas en toda la evaluación de estos nuevos escenarios y de las oportunidades en Venezuela. Hay mucho por hacer en Venezuela, como les comentaban tanto Antero como Juan Carlos, y la idea es que ustedes pues tengan en nosotros un espacio y un lugar donde puedan venir a buscar esa información. Juan Mira, Carlos Antero, un cuéntenos. comentario, es que Juan Carlos habló de la licencia general 50 y ahí dan un listado de las empresas que tienen esa, digamos, esa oportunidad de hacer negocio. Y no es cualquier cosa que de 6 empresas, 2 son británicas. O sea, que está BP, está Shell. O sea, no es cualquier cosa. Hay Chevron, está Eni, Repsol y Morel Prom. O sea, hay una empresa americana y 2 británicas. Entonces, digamos, es una señal interesante que no quería que pasara por debajo de la mesa, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta que me envíen por el WhatsApp o que envíen por aquí por el chat? Creo que no. Bueno, Juan Carlos Antero, muchísimas gracias. Este fue el primer ejercicio que tenemos como web regional para brindar información acerca de los cambios que van a haber este año en el sector de petróleo y gas, en todo lo que es la energía en Venezuela. Estaremos abriendo nuevos espacios. Santiago, si quieres unas palabras de cierre. No, pues muchas gracias, Juan Carlos Antero y Yurani, por este espacio. Y sí, creo que hay muchas cosas que podemos trabajar juntos. um, y estamos con mucha expectativa del futuro de Venezuela y el impacto sobre la región. Entonces, sí estaremos aquí desarrollando como esta comunicación entre los dos países y también la región, las cámaras británicas en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, pues muchas gracias, agradecerles mucho. Saludos. Muchas gracias a ustedes, muchos saludos. Muchos saludos, gracias, buenas tardes. Chao, chao. Gracias. Gracias.